Amados, hoy no voy a predicarles. Dirá, ¿y qué va a hacer entonces? Hoy no voy a predicarles. Hoy simplemente les voy a contar una historia tal cual viene en la Biblia. A lo mejor para algunos la historia no es tan conocida, para otros tal vez sí. Se la voy a contar tal cual viene en la Biblia. Pero es una historia que a mí me ha bendecido y que creo que va a bendecirle a usted también. Esta palabra que vamos a hablar narra un momento en la vida de un rey llamado Ezequías. Ezequías era un rey que le encantaba la alabanza, era un rey que le encantaba la adoración, era un rey que su corazón estaba lleno de acciones de gracias. Ese era el rey Ezequías, un hombre que siempre cantaba, que siempre alababa, que siempre adoraba. Ahora, cuando usted busque en la Biblia hay mucha gente que cantó a Jehová. En la Biblia hay mucha gente que adoró. Moisés cantó, Débora cantó, David cantó, Elizabeth cantó. Ahora, ¿cuál es el asunto? La mayoría de los que aparecen cantando en la Biblia y alabando lo hicieron después de haber recibido el milagro. La mayoría de los que cantaron cantó después. Moisés cantó después que se abrió el mar rojo. Débora cantó después que venció a los enemigos. Elizabeth cantó después de que quedó embarazada. Normalmente la mayoría cantó y alabó después de haber recibido el milagro. El asunto y a donde yo quiero llevarlos esta mañana con la palabra es importante alabar a Dios después de recibir el milagro. Amén. Pero es glorioso cuando usted y yo aprendemos a alabar a Dios incluso antes de ver el milagro. Hoy quiero que alabemos. ¿Cuántos están esperando un milagro del Señor en este lugar? ¿Cuántos han orado por algo y cree que podemos alabar antes de ver ese milagro? Podemos alabar. Yo quiero que esta mañana usted esté proactivo con este mensaje, que usted alabe, que usted glorifique, porque nosotros tenemos que aprender a cantar cuando el milagro llegó, pero voy a aprender a alabar antes de que el milagro llegue. Y cada una de las cosas tiene su bendición especial. Por eso quiero considerar la historia de Ezequías, este rey. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Por cierto, quiero comentarle algo que me bendijo esta semana mucho el corazón. Me manda un mensaje una persona esta semana que no le tenía agregado el número, una persona de Tamaulipas. Me manda un WhatsApp y me dice: hermano, disculpe, quiero el número, el domicilio de la congregación. Deme el domicilio de la iglesia, horario de culto del domingo, porque estoy ministrando a unas personas que viven en Mazatlán y para que vaya a su iglesia. Ok, le di toda la información y me dijo: hermano, Dios siga bendiciendo su ministerio. Dijo: estamos transmitiendo sus mensajes por el 96.1 FM de la radio abierta en Tamaulipas. Y me mandó el link incluso. Y dice: de hecho este domingo, me dijo, es el tercer domingo que usted aparece a las 9:30 de la mañana en la radio FM en Tamaulipas. Amados, ni lo pedimos, ni lo pagamos. Simplemente cuando Dios determina bendecir tu vida y abrir puertas, Él abre puertas que nadie más puede cerrar. Para mí me pasaba el link y dije: o sea que ya a esta altura yo ya prediqué en Tamaulipas en la mañana. Y no en una radio cristiana, en una radio secular, en un programa abierto. Entonces, qué bendición, qué bendición. Dios es bueno. Ni usted ni yo íbamos a andar pagando en la radio porque no tenemos el dinero, y menos en radios tan lejanas. Pero la palabra de Dios llega hasta donde el Señor determina. Si es que alabamos a Dios. Amén. Segundo libro de Crónicas 29-25 dice la escritura: puso también levitas en la casa de Jehová. ¿Y qué tenían los levitas? Címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David. Oiga esa palabra: conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Ok, dice la Biblia que el rey Ezequías levantó conforme al mandamiento de David. Había una diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. Yo lo he explicado a algunos en algún momento. El tabernáculo de Moisés no era templo. Moisés no tuvo templo. Era una tiendita donde estaba el arca del pacto. David tampoco tuvo templo. Era una tiendita donde estaba el arca. Pero en el tabernáculo de Moisés
había una diferencia. En el tabernáculo de Moisés había sacrificio de animales, conforme a la orden del Señor. Cuando David trae el arca del pacto a Jerusalén, David cortó el tema de los sacrificios de animales. David dijo: no, yo siento que a Dios, más que el sacrificio de animales, lo que Dios no rechaza es un corazón humillado delante de Él. Y yo, en lugar de sacrificio de animales, quiero que haya alabanza y adoración las 24 horas en la casa de Jehová. De tal manera que Ezequías de pronto toma lo mejor de uno y lo mejor de otro. David había preparado 4 grupos de alabanza para que las 24 horas se alababa. David tenía un grupo de gente, por ejemplo, para que por 6 horas estuvieran diciendo nada más: amén, aleluya, amén. Y luego se cansaban esos 6 y entraban otro grupo de 6 horas que seguían igual. Tenía otro grupo nada más para tocar trompetas. Tenía otro grupo nada más para danzar. Si ahorita con la pura fiesta me cansé, y dura 3 minutos, pero eran 6 horas. Y ya después de 6 horas que entren el refuerzo, y llegaban. David tenía 24 horas de alabanza y adoración. Entonces cuando ay, perdón, se me cerró aquí la parte de las notas. Permítame regresar acá, ya. O la volví a cerrar para que vea que estoy aquí en vivo. Cuando David levanta este sistema, Ezequías es impactado. David termina su reinado y se queda su hijo Salomón. Salomón sí levanta templo, pero Salomón volvió al sistema mosaico. Salomón sacó la alabanza, quitó la alabanza y dijo: hay que volver a los rituales, hay que volver a los sacrificios de animales. Ok, cuando el bisnieto Ezequías llega al trono, cuando el bisnieto llega al trono, Ezequías dice: no, yo quiero hacer como mi bisabuelo David, y yo quiero tener lo que había puesto Moisés. Yo quiero juntar lo mejor, y lo mejor es sacrificio y alabanza. Ezequías dijo: no puede haber alabanza agradable si no hay. Y también dijo Ezequías: y de nada sirve mucho sacrificio si no hay un corazón lleno de... Ya vamos entendiendo. Diga conmigo: sacrificio y alabanza. La mejor combinación que usted puede hacer y que sube delante del Señor es sacrificio y alabanza. Porque seguir el camino del Señor siempre va a implicar sacrificio. Pero hay mucha gente que pretende seguir al Señor y, por ejemplo, no tiene un corazón de alabanza. Llegan al culto con una cara de amargura y una cara de frustración. Y está la alabanza, no importa si les cantas Cristo no está muerto, cuerdas de amor, lo que sea. Esa gente está así como un zombie sentado. Dice: hermano, ya hiciste el sacrificio de llegar, hiciste el sacrificio de subir 2 pisos, y no está fácil. Ya hiciste el sacrificio de levantarte en domingo. Si ya hiciste el sacrificio, lo mejor que puedes hacer es ahora alabar. Uy, no. Por algo yo tenía que predicar esto. Dile a tu vecino: sacrificio y alabanza. Ajá. Ahora, hay gente que le gusta mucho la alabanza. Hay gente que brinca más que un chapulín. Pero a la hora de hacer sacrificio, no les gusta hacer sacrificio. Hermano, ¿y cuándo te comprometes? Oh, hermano, un día de estos. Es que cuesta mucho trabajo. Por eso Ezequías tuvo la revelación. Ezequías dijo: creo que si algo le agrada a Dios es sacrificio y alabanza. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok, sigamos con la historia porque dije que no iba a predicar. Les quiero contar la historia. Versículo 26. Segunda de Crónicas 29-26. Dice: y los levitas estaban con los instrumentos de David. O sea que David no solamente componía salmos, David fabricaba instrumentos. David inventaba instrumentos. ¿Ok? Y el versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también, ¿qué cosa? ¿Qué se oyó? El cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos. Ok, eso quiere decir, imagínese el cuadro.
empiezan los sacrificios. El humo de los sacrificios empieza a subir y empiezan a tocar con los instrumentos que había creado David. Pero dice que en ese momento se empezó a escuchar el cántico. Ok, diga conmigo el cántico de Jehová. Pregúnteme cuál es el cántico de Jehová. No, fuerte, ¿cuál es el cántico de Jehová? Y yo le diré firmemente, no sé. Y no sé porque, no porque ignore, no sé porque nadie sabe. Nadie sabe cuál es el cántico de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque el cántico de Jehová era esto. Ellos empezaron a alabar, empezaron a sacrificar, y de pronto el Espíritu de Dios tocaba al pueblo y el pueblo recibió un cántico espontáneo. El pueblo empezaban a entonar canciones que nadie les había enseñado. En una canción completamente nueva empezaban a alabar y empezaban a glorificar. Y eso no está apuntado en los salmos. Cada quien cantaba como el Espíritu le ponía. El Señor empezaba a moverse de una manera libre, porque cuando el Señor te toca, no necesitas que nadie te diga amén, diga aleluya. No, el Señor te toca y tú solo empiezas a fluir en alabanza, en adoración. Dices aleluya, dices gloria a Dios, dice santo, da voces de júbilo. Wow, de una manera espontánea el pueblo empezó a cantar y cada quien traía su coro. A lo mejor unos más entonados y otros no tanto, pero eso era lo de menos. El asunto es que todos estaban bajo el corazón del Señor. Por primera vez, alabanza y sacrificio iban de la mano. Por primera vez. Ahora, versículo 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas, y todo eso duró hasta consumirse el holocausto. Imagina el cuadro. El aroma del sacrificio va subiendo, y junto con el aroma del sacrificio Dios empieza a recibir también la alabanza, las voces de júbilo, la música, los instrumentos. Todo eso subió como un perfume agradable delante del trono del Señor. Dios en su trono respiraba eso y se gozaba y decía: el Señor, eso me gusta. Tenía tanto tiempo esperando que el pueblo entendiera. Sacrificio y alabanza es lo mejor que le puedes dar al Señor. Ahora vamos a leer en voz alta lo siguiente. Capítulo 29, versículos 29 al 30. Todos lo leemos en voz alta. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. El 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Wow. Se puso tan bueno el culto que el rey se postró y luego se postraron todos los demás. Y el rey dice: llegó la hora de cantar algo bueno. Y dice: ¿qué cantamos? Y dijo: vamos a alabar con las palabras de David y de Asaf. No se olvide de eso, porque al rato se lo explico. Eso es poderoso. Téngalo ahí. El pueblo cantó con las palabras de David y de Asaf. ¿Pero qué capítulo estamos leyendo? No, no estamos en el 30. 29. Ok, después del 29 sigue él. Eso, todos los teólogos que vinieron hoy. Del 29 sigue él. 30. Y aunque parece infantil, como siempre le digo, se lo digo por algo, porque tiene que ver. Vamos a continuar la historia, porque la historia es en lo que nos estamos basando. Capítulo 30, versículo 1. Vea cómo sigue la historia. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, el Dios de Israel. Después del capítulo 29, en el capítulo 29 Dios restaura la alabanza. En el 29 Dios restaura el sacrificio. En el 29 Dios restaura todas las cosas. Y luego empieza el Espíritu de Dios a tocar la gente y empieza a haber cántico nuevo. Cuando este culto se pone tan bueno, el rey se levanta y ¿sabe qué dice? Hermanos, este culto está muy bueno. No nos podemos quedar nosotros con él. Hay que invitar a todos.
Gloria a Dios porque hemos tenido semanas donde esta casa se ha llenado. Pero tenemos que seguir invitando, porque hay más gente que necesita conocer del Señor. Y entonces el rey hace cartas. En ese momento Israel estaba dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Y entonces el rey no le importó. Dijo: a mí no me importa si eres del norte, no me importa si eres del sur. Vamos a invitar, porque todos tienen que venir a este culto, porque este culto está bueno. Aquí la gente empieza a dar cántico espontáneo. Aquí la gente alaba, aquí la gente adora. Y empezaron en medio de la alabanza. Dios juntó a las naciones, Dios juntó a los pueblos. Eso es lo que hace la alabanza. No importa de dónde tú vengas, no importa tu historia, no importa tu pasado, no importa tu momento. Cuando estamos en la casa del Señor y alabamos a Dios, Dios toca a todos, grandes y pequeños, ancianos y jóvenes. En la alabanza nos unimos en un solo sentir y declaramos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora se juntaron para alabar. Pero este es el capítulo 30. Este es el capítulo 30. Y luego viene el capítulo 31. Le dije que no iba a predicar, iba a contar la historia. Capítulo 31, versículo 1. Dice: hechas todas estas cosas. Hechas todas estas cosas. Todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Dice la primera parte: hechos todas estas cosas. ¿Sabe qué cosas? ¿Después de qué cosas? Después de que cantaron, después de que sacrificaron, después de que cada quien tuvo su canto espontáneo, después de que se unieron a alabar. ¿Sabe qué hicieron? Dice la palabra, como el culto. Eso ya era un avivamiento, ya era un despertar. El pueblo ya ungidos, tocados, adoradores, dijeron: oigan, hay cosas en nuestra ciudad y en nuestra vida que no sirven. Vamos por los altares de dioses falsos. Vamos a sacar la idolatría, la hechicería. Todo lo que huele a pecado va para afuera. Si hay cosas en tu vida que todavía no rompes, ¿sabes qué te falta? Aprender a alabar. En el momento que tú alabas, el Señor te dice: eso ya no cabe en ti, eso ya no va contigo. Cuando alabas a Dios, no te importa de qué tamaño es el problema, tú lo derribas en el nombre de Jesús. No, hombre, se empezaron a romper todo tipo de cosas falsas y se vino un despertar, se vino una liberación a través de la fuerte unción. Había unidad, había mover. Pero dicho sea de paso, ¿a cuántos se invitaron? ¿A cuántos invitó el rey? Diga fuerte: a todos. Diga: pero no todos vinieron. Así pasa. Usted invite a alguien a alabar a Dios, usted invite a todos, y le aseguro que no todos van a venir. Dice la Biblia que nada más Efraín y Manasés fueron. Él invitó a 11. De los 11 vinieron 2. Usted invite a 100. Si de los 100 viene uno, gloria a Dios por ese que vino. Yo invito a todos. Que venga quien quiera venir. Ahora, ¿sabe cuál fue el asunto? Vinieron 2. Pero cuando se vino un problema sobre la nación, ¿sabe quiénes eran los únicos que estaban cubiertos? Diga: los que vinieron. Cuando se vino el problema, los únicos protegidos eran Efraín y Manasés. La gente dice: pastor, es que yo no sé por qué me pasan tantas cosas. Hermano, hace un montón que te estamos invitando. No me digas ahora que te sientes solo y desprovisto. Te estamos dice y dice. No vienes, te quedas fuera de la cobertura. No lo digo yo, es principio bíblico. Dile a tu vecino: te invito el otro domingo también. Ahora, estamos en el 31. Vamos al 32. Tranquilo, tiene 119 capítulos. No es cierto. Vamos al 32. Versículo 1. Dice: después de estas cosas,
y de esta fidelidad. Wow. ¿Sabe qué dijo Dios? Dijo Dios, cómo me encanta esto que está pasando. Dijo, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del sacrificio, la alabanza, el fluir en un mismo sentir, el que se unieran todos a alabar juntos. ¿Por qué cree que le decimos llegue temprano? ¿Porque queremos nada más que esté temprano? No, porque queremos alabar juntos. Porque es hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es hermoso. Qué bueno que ya de pronto a veces en la ofrenda ya llegaron y ya estamos hasta atrás, y gloria a Dios por ello. Pero lo ideal es que todos juntos desde temprano alabemos al Señor, porque esa es la orden. Ahora, después de estas cosas y de esta fidelidad, cuando tú alabas, glorificas, te metes con el Señor, Dios dice, este es fiel. Este es fiel. No hay otra manera de medir tu fidelidad. Y dice, después de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Retornó la alabanza, así como les enseñó David. Retornó la unidad, derribaron todo. Cuando uno oye la historia hasta aquí, uno dice, no hombre pastor, esa gente estaba en avivamiento. Esa gente nunca va a tener problemas. Ya Dios los está reconociendo hasta el corazón fiel. Uno puede pensar que el cielo se abrió para esa gente y que nunca nada malo iba a pasar. Diga conmigo, no es así. En el mejor momento, en el mejor culto, cayó un hombre llamado Sennacherib, el rey enemigo. Y dice la Biblia que este enemigo quiso llegar para invadir a Judá. ¿Sabe qué significa Judá? El pueblo de la alabanza. El enemigo quiso quedarse y callar al pueblo de la alabanza. ¿Por qué no se fue sobre Efraín? ¿Por qué no se fue sobre Manasés primero? Se fue sobre el pueblo de la alabanza. Porque el diablo sabe que si calla tu alabanza, estás derrotado. Cuando hay un pueblo que en medio de toda circunstancia haya visto el milagro, o todavía no lo haya visto, sigue cantando, ese pueblo va a tener victoria sí o sí. Por eso el enemigo dijo, yo me quedo con la alabanza, yo callo la alabanza. Wow. Ahora vean las palabras que Sennacherib le dio a Judá, porque son las mismas palabras que el enemigo le dice a la iglesia para callarla, para quitarle el poder de la alabanza. Segunda de Crónicas 32, donde estamos, versículos del 12 al 15. Del 12 al 15. Vea el mensaje del enemigo. Aquí todos listos, ya estoy terminando. Vea la parte medular. El enemigo llegó a Judá y el enemigo le dijo, ¿no es Ezequías? A ver, llega el enemigo con Judá. ¿No es Ezequías el mismo que quitó los lugares altos y los altares, y que le ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? O sea, llegó el enemigo y dijo, ¿quién es el rey aquí? No, pues es Ezequías. Ah, es Ezequías que tumbó los altares y que le dijo que nada más adoraran a Dios. Ese mismo Ezequías es. No habéis sabido lo que yo y mis padres, dijo el enemigo, le hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? O sea, el enemigo dijo, muy Jehová su Dios, que no han oído lo que hemos hecho mis padres y yo. A donde hemos llegado también tienen dioses. ¿Y qué Dios ha podido contra nosotros? Así estaba el enemigo. Versículo 14. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiera salvar a su pueblo de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, que no se engañe Ezequías, que ni los engañe el rey, ni les persuada de ese modo, ni le crean, que si ningún Dios de aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Wow. Ese es el mensaje del enemigo. ¿Sabes qué te dice el enemigo para callarte? Ni creas que Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos años tienes pidiendo lo mismo? No, ya tengo 5 años. ¿Ya ves? Si otros que son mejores que tú no han tenido respuesta,
¿quién te asegura a ti que tienes tantos errores que Dios te va a salvar? No hay nada que te vaya a librar. Esa enfermedad te va a consumir, ese matrimonio se va a destruir, esa economía se va a ir a la ruina, esa situación no se va a arreglar. Siempre que el diablo quiere callar tu alabanza, el diablo siempre te dice: si hay otros pueblos mejores que tú y no han podido, tú menos vas a poder. Ese fue el mensaje al pueblo que alababa. ¿Cuál era la intención? Acabar con la alabanza. Ahora, este es el capítulo 32. Pero ¿dónde empezó la historia? ¿En qué capítulo? En el 29. Ok, tenemos que regresar a la historia, porque el enemigo les da una palabra de amenaza después de que cantaron, alabaron, se inspiraron. Y en el capítulo 29 Dios hace algo extraordinario. Capítulo 29, versículo 30. Cuando empezó la historia, empezó así: el rey le dijo a los levitas que alaben ¿con qué? Con las palabras de David. Ok, preste toda su atención porque son las partes principales de este mensaje. El rey dijo: el culto está bueno. Sennacherib, no los había amenazado. El rey de Asiria todavía no amenazaba, faltaba mucho para la amenaza. Pero el rey Ezequías dijo: hermanos, ¿por qué no cantamos como cantaba David y como cantaba Asaf? ¿Quieres saber cómo cantaban David y Asaf? Porque esto lo cantaron ellos antes de la amenaza. Salmo 50, ese es el salmo que ellos cantaron antes de la amenaza. Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, 21. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Bueno, vamos al 14, vete un poquito antes. Vete antes, al 14, del 14 al 17. Dice la Biblia: sacrifica a Dios. ¿Sacrifica a Dios qué? Y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré. ¿Sabes qué estaban cantando ellos? Ellos cantaron antes del día de la angustia. Cuando tú cantas antes de que venga el problema, cuando tú puedes alabar a Dios mucho antes de ver el ataque o antes de ver el milagro, Dios dice: no te preocupes, tú alábame en el buen tiempo, porque si me alabas en el buen tiempo, cuando venga el mal tiempo, te voy a librar y tú me vas a honrar. Wow. Versículo 16 y 17. Pero al malo dijo Dios. ¿Quién es el malo? Al diablo. Al diablo Dios le dijo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué estaba diciendo Sennacherib? ¿Qué estaba diciendo el enemigo, el rey de Asiria? ¿Ustedes creen que Dios los va a librar? Si Dios si los dioses de otras naciones no han podido, el Dios de ustedes tampoco podrá. Y entonces, pero ellos habían cantado algo. Ellos habían cantado: Dios dice: diablo, ¿tú qué tienes que hablar de mi pacto? Si yo prometí estar con mi pueblo, diablo, tú no tienes autoridad sobre mi palabra. Cuando ellos oyeron que el enemigo les dijo: Dios no los va a librar, ellos ya habían cantado: Dios dijo que lo que diga el diablo no tiene poder. Aleluya. ¿Qué tiene el diablo que andar agarrando el pacto? Dios lo dijo, el diablo es un mentiroso. Está vencido, derrotado y debajo de mis pies, dice la Biblia. 17. Todo eso lo cantaron antes. Diga, lo cantaron antes. No es que estaban el enemigo atacando y ellos: ay, dice Dios. No, ellos ya lo habían cantado antes de pasar el problema. Y luego dice: tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué cantó el pueblo? ¿Sabe qué cantó el pueblo? Cuando venga el enemigo y el enemigo nos quiere echar en cara un montón de cosas, ¿sabes qué dice Dios? Dios dice: ¿qué acaso tú piensas que Dios es como el diablo? Cuando venga una palabra torpe en tu contra, dice Dios, la voy a reprender. Cada vez que el diablo tiene una palabra necia en tu contra, ¿sabes qué hace Dios? Diga conmigo: reprende.
El diablo quiere lanzar un ataque y Dios inmediatamente reprende. Versículo 22. Este es formidable. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que yo os despedace y no haya quien os libre. Dice Dios, que no se te olvide. Tú te olvidas de mí y quedas despedazado. Con razón estaba el canto poderoso. Ya me imagino todos cantando. Pasa, hermano, que no se te olvide. No. Cante y cante. ¿Qué le pasa al que se le olvida? Imagínate cómo estaba el ritmo. A ese ritmo ni quien pare. Amados, de pronto el pueblo estaba siendo atacado. Y todos dijeron, no importa lo que diga el diablo, Dios está con nosotros. Y el único despedazado será el infierno. Aleluya. Wow, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré salvación. La palabra salvación es rescate. Y la palabra sacrifica no es la palabra sacrificar. Ahí la palabra sacrificar es la palabra preparar el camino. El original dice, el que prepara el camino de alabanza me honrará, y el que prepara el camino de alabanza yo lo voy a rescatar. ¿Por qué cantamos tanto en la iglesia? La gente no entiende. Hermano, ¿y por qué cantan media hora, 40 minutos? ¿Y por qué a la iglesia cristiana le gusta tanto cantar? ¿Y por qué tanto cantan? ¿Para rellenar el culto? No, porque dice el Salmo 50, cuando tú preparas un camino de alabanza, Dios te va a rescatar. Tú canta a Dios. Y Dios dice, no puede tocarlo el diablo, porque a mí me encanta cómo me alaba ese hijo. Cuando Job estaba en su peor momento, ¿sabes cómo Dios restituyó a Job? Dios le dijo a los amigos de Job, denle un corderito. Hace mucho que él no tiene un cordero para alabar, y por eso está como está. Le dieron un cordero y Job no se lo comió. Job tenía hambre. Job estaba en un momento de ruina. ¿Qué hizo? Lo sacrificó y adoró. Cuando Job alabó, la restitución llegó. Cada vez que tú alabas, preparas el camino a la bendición, a la restauración y a la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? Wow. Dile a tu vecino, hay que alabar a Dios. No importa lo que diga el diablo. El diablo dijo, me voy a acabar a todos los enemigos y nadie va a poder. Y ellos ya habían cantado, no importa lo que diga el diablo. Termino con esta cita para que vea cómo acaba la historia. Capítulo 32, Segunda de Crónicas 32, 21 y 22. Segunda de Crónicas 32, 21 y 22. Porque le dije que más que predicar le iba a contar la historia, aunque ya de pronto ya estaba predicando. Dice, terminamos aquí. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey asirio. Este se volvió por tanto como. Llegó el Señor, dijo, ¿cómo que vas a tocar a los que alaban bonito? ¿Que quieres tocar a Judá? Judá es alabanza, y a mí me gusta cómo alaban. No los tocas. Y el Señor mandó un ángel y acabó a los enemigos, a los capitanes. Y el rey que amenazaba, ay, si a poco su Dios puede, dice, se volvió avergonzado. ¿Cuántos creen que el diablo va a salir avergonzado? Aleluya. ¿Usted quiere que el diablo sea avergonzado en su vida y en la vida de su familia? No hay otro camino. Vamos alabando. Vamos alabando con libertad hasta que el Espíritu ponga un cántico nuevo en sus labios. Hasta que el Espíritu le haga decir cosas que usted ni siquiera sabía que podía expresar. En el momento que el Espíritu tome su vida y pueda expresarse delante de Dios como nunca antes, el enemigo va a quedar avergonzado. Dice, ok, este se volvió avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios. O sea, fue el enemigo y adoró a su propio Dios. Y allí lo mataron a espada sus propios hijos. Se fue avergonzado
el pobre adversario, y empezó a preguntarle a su Dios: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que Jehová nos ganó? Y ya lo estaban esperando sus propios hijos y lo mataron a espada. Versículo siguiente, 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Siria, y de las manos de todos, y les dio por... esto es glorioso. No solamente se acabó a Sennacherib, dice la Biblia que como ellos alababan, Dios les dio reposo. Diga, por todos lados. ¿Qué significa eso? El adorador no es que no tiene ataques. El adorador no es que no le pasan problemas. A veces hay problemas económicos, a veces hay problemas familiares, a veces hay problemas espirituales, a veces hay problemas de salud, a veces hay problemas de todo tipo. Pero el adorador sabe: Dios, te voy a alabar, porque yo sé que si te alabo, me vas a dar la victoria y la paz por todos lados. No hay otra manera de encontrar el camino a la victoria. Usted y yo aprendamos a alabar. Y si alabamos, vas a tener paz en todos lados. ¿Te falta paz en algún área? A lo mejor lo que necesitas es sacrificio y alabanza. ¿Te hace falta tener victoria, seguridad? Tal vez lo único que necesitas es hacer un pequeño sacrificio. No, pastor, es que para mí es bien difícil eso de seguir al Señor. Claro que es bien difícil. Por eso dice la Biblia: tome su cruz y sígame. Y por eso la Biblia le llama esto sacrificio. No, pastor, es que yo no sé alabar, a mí se me complica mucho. Tú métete en esta unidad, tú métete en este ambiente, ponte las manos del Señor y que Dios ponga su palabra en tus labios. Y cuando Él ponga su palabra en tus labios, vas a ver que el enemigo quedará avergonzado. Amén.